Amén, hermanos. Iniciamos el día de hoy con esta serie, como ha dicho el pastor, historias extrañas de la Biblia. Hermanos, existen historias en la Biblia donde no le ha tocado cuando usted le toca la lectura. Por ejemplo, yo creo algunos que están el corriente con la lectura del día de hoy o ayer, si mal no me equivoco, les tocó la historia de Levita y su concubina, ¿verdad? A los que estábamos en la lectura. Hay historias, hermanos, donde usted lee, pues a lo mejor para muchos cuando usted lee la Biblia, pues vamos a leer un capítulo aquí y leemos de corrido y de repente cuando vuelven a predicar de ese mismo pasaje, tú te quedas, oye, no había visto eso yo. Y existen historias, hermanos, que las leemos y, por ejemplo, obtenemos lo que el Espíritu Santo nos enseña de forma sencilla, es decir, lecciones de valentía, de fe, podemos encontrarlas en una historia sencilla de entender, como la historia de David y Goliat, ¿verdad? Sabemos y entendemos, ¿verdad?, que Dios nos quiere enseñar valentía y podemos ver varias aplicaciones. También lecciones, hermanos, acerca de la obediencia en la historia de Jonás. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la historia de Jonás y aprendemos que pues debemos de ser obedientes al Señor? Pero, hermanos, existen historias que muchas veces pasamos por alto, ciertos detalles que cuando las leemos nos preguntamos, ¿qué pasó aquí? ¿Y por qué esto aparece en la Biblia? Nomás para mencionar la historia que leímos el día de hoy, para los que siguen la lectura, la historia de la descuartización de la concubina por el levita. La historia del burro de Balaam que habla. El joven que salió corriendo desnudo en Juan. El rey moabita que lo apuñalaron y que por lo gordo se le quedó el cuchillo adentro. Esa es una historia muy extraña. No estaba gordo, estaba blindado, dijeron por ahí. La mujer de Lot convertida en sal. ¿Por qué en sal? Pagando los impuestos con dinero de la boca de un pez. Qué extraño eso. ¿Cuántos quisiéramos que todos los impuestos se pagaran pescando, verdad? El profeta Oseas casándose con una mujer ramera. Algo extraño. Sucesos que en una simple lectura se nos parecen tan extraños y nos preguntamos por qué el Espíritu Santo registró estos hechos. Sin embargo, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de llegar a la conclusión, al fin de cuentas, de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Vean en sus notas, toda la Escritura, es que, hermanos, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por más, hermanos, recuerden, por más extraños y por más que a lo mejor no entendamos algo de la Biblia, recuerden que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. Y que toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñar. ¿Y qué podemos aprender, hermanos? La historia, hermanos, que vemos a continuación en contexto, hermanos, encontramos al profeta Eliseo, quien unos versículos antes, hermanos, nos muestra que él pudo apreciar la partida de el profeta Elías. Y es otro suceso extraño, ¿verdad? Cuando Dios se lleva a Elías, recordemos quién era el profeta Elías, hermanos. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Uno de sus sucesos más recordados por muchos de nosotros es cuando se enfrentó a los alrededor de 450 profetas de Baal. Y cayó fuego del cielo y consumió el altar que estaba empapado, hermanos. Y él logró vencer a más de 400 profetas de Baal y con quien cayó fuego del cielo. Elías, hermanos, mientras estaba con Eliseo, le dice lo siguiente. Acompáñenme por favor ahí el versículo 9 de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, noten lo que le dice. Pídeme lo que quieras, hermanos. Lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y noten aquí, hermanos, Elías no le está diciendo cualquier cosa. No, noten la propuesta. Le dice Elías a Eliseo, Eliseo, mira, pídeme lo que quieras. ¿Cuántos nos recuerdan aquella vez cuando Jehová le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras? Yo no sé qué es lo que iba a pedir, ¿verdad? Lo que íbamos a pedir nosotros si un profeta de Dios que había visto que había acontecido bastantes milagros nos dijera, pídeme lo que quieras.
Y Eliseo, como buen mexicano, dame la doble porción de la que tú tienes de poder. O sea, esa es su porción. Yo quiero la doble porción. Noten lo que dice el versículo 10. Él le dijo, versículo 11, y dijo Eliseo, te ruego que una ¿qué? Que una doble porción de tu ¿qué? De tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Hermanos, ¿y qué tremenda petición le hace Eliseo? Que una doble porción de tu espíritu me sea dada. Eliseo, en unos versículos después, oficialmente se convierte en el sucesor del profeta Elías. En medio de un Israel pagano, idólatra, inmoral, y ahora Eliseo, dice la Biblia que sobre él reposaba el espíritu de Elías. Incluso, vean, los hijos de los profetas tardaron en digerir el hecho de que Elías ya no estaba. Vean el versículo 16 del mismo capítulo. Y dijeron, he aquí con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora, ¿y qué, hermanos? Busquen a tu Señor. Fueron a buscar a Elías. No podían creer que Elías había desaparecido. Busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte, en algún valle. Y él le dijo, no enviéis. No le hicieron caso en la primera. Y sigue diciendo el versículo 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad, ándale, pues vayan. Diciendo, pues ya, vayan, pues ya no, para que vean. Entonces ellos enviaron a ¿cuántos, hermanos? 50 hombres, los cuales buscaron ¿cuántos días? No, hombre, yo en el primer día me hubiera desanimado no encontrar a Elías. Pero ellos 3 días estuvieron buscando a Elías. No está Elías. ¿Qué ha pasado? Simplemente era el hecho de que Dios había sucedido a Eliseo. Versículo 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y no me imagino a estos 50 varones, dije, pues sí nos dijiste. Hermanos, a pesar de todo lo que había acontecido aquí, que Eliseo había obtenido la doble porción del espíritu de Elías, él debía ser reconocido como el profeta sucesor, debía ser reconocido por Israel y por los enemigos, hermanos, como el portavoz del mensaje de Jehová a una nación que necesitaba arrepentirse. Hermanos, recuerden que el ministerio de los profetas era predicar a la nación de Israel para que se arrepientan de su idolatría. Por esa razón, hermanos, en el mismo capítulo encontramos a Eliseo unos versículos después sanando las aguas con un poquito de sal. Vea el versículo 19, por favor. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son, ¿qué, hermanos? Son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y salieron a él los manantiales de las aguas. Echó dentro, ¿qué, hermanos? La sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron, ¿qué, hermanos? Las aguas hasta sanas, las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Hasta aquí, hermanos, vemos entonces uno de los, quizás el primer milagro por Eliseo, pero el capítulo no termina ahí. El capítulo, versículo después, se nos torna un poquito, por decir muchos otros, un poquito extraño. Porque de repente, síganme con su vista una vez más, hermanos, vean. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hermanos, cuando leemos esto decimos, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Salieron 2 osos literalmente y descuartizaron a 42 muchachos? Eliseo va de camino a Betel y ¿cuál es su sorpresa, hermanos? Que se encuentra a una pandilla.
¿verdad? Una pandilla de muchachos. Se encuentra un grupo de jóvenes y al verlos se burlan de él. Le dicen calvo, le dicen pelón, sin ofender aquí. Le dicen cocolizo, no sé, que no sé lo que le querían decir. Hermanos, y dice la Biblia que Eliseo, mirando hacia atrás, los maldijo en el nombre de Jehová. No vayan a maldecir, hermanos, ahorita. Hermanos, y no dice que los osos los mataron solamente. Dice que los despedazaron. ¿Qué detalle da la Biblia, verdad? Despedazaron a 42 de ellos, lo cual nos dice que no era un grupo pequeño. Eran alrededor más de 50. Pudo haber sido más de 50. Después, hermanos, hace una parada en el Monte Carmelo y luego a Samaria. Analicemos entonces, hermanos, en esta noche esta historia. Quisiera predicar acerca de la historia de dos osos que mataron a 42 muchachos y qué es lo que podemos aprender de esta historia. Vean primero en sus notas, vean la identidad de los muchachos. La identidad de los muchachos. Versículo 23 dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Dice la Biblia, hermanos, que estos eran jóvenes adultos. Vean primero en sus notas, eran jóvenes adultos. Muchos quizás pudiéramos entender de que eran a lo mejor niños, jóvenes, pero el hecho de que ellos andaban solos fuera de la ciudad nos da a entender, hermanos, que la palabra muchachos quiere decir tenían alrededor de 20 años estas personas, estos jóvenes. Pues porque todavía eran jóvenes, hermanos. Y la Biblia no da una línea en cuanto a quién era adulto, porque, hermanos, vemos en la Biblia que a partir de los 12 ya eran responsables de sus propias acciones. Pero podríamos asumir, hermanos, que ese grupo de muchachos, hermanos, tenía alrededor de 20 años. Ya eran jóvenes adultos. No eran niños inocentes, hermanos. Y el hecho de que ya salían a grandes distancias fuera de la ciudad nos indican entonces que ellos ya eran responsables. Hermanos, y la forma de burlarse no era una burla inocente. No era una burla en la cual ellos lo toman a juego. Ellos intencionalmente estaban faltando el respeto al siervo de Dios. La forma de burlarse, hermanos, era una burla intencionada con la actitud perversa del corazón. Y ahorita vamos a ver por qué. Solamente, vean letra A, eran jóvenes adultos, pero letra B, eran habitantes de Betel. Esto, hermanos, esto es crucial entenderlo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Eliseo iba camino a Betel? ¿Cuál es el significado de la ciudad de Betel? ¿Y por qué estos muchachos venían de Betel? Entender el origen de estos muchachos nos da mucho contexto al entender esta historia. Betel, hermanos, era conocida en ese entonces como el centro de adoración idólatra y el rechazo a los profetas de Dios. Después de que el reinado se dividiera en dos, no sé si usted recuerda que el reino se dividió en dos, ¿verdad? Entre Jeroboam, el reino se dividió en dos después de que Salomón se apartara. El reino se divide en dos, el reino del norte se va con Jeroboam, el reino del sur se va con Roboam. Roboam entonces construye un templo dedicado al becerro de oro. Y adivinen en dónde estaba el templo. En Betel. Esto fue fuertemente confrontado más tarde por los profetas, hermanos, enviados al reino del norte para que se arrepintieran. Jeroboam entonces, hermanos, buscó una alternativa para que en lugar de que vayan al templo que estaba bajo el reino del sur, él levanta un templo ahora para el dios Baal, para el becerro de oro, para que los israelitas que ya estaban en el reino del norte tuvieran una alternativa de hacer sus sacrificios en lugar de ir a Jerusalén, al templo de Dios. ¿Qué perversión vemos aquí?
Esto lo encontramos, vean, en Primera de Reyes 12, del 32 al 33. Síganme con su vista. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebra en Judá. Y sacrificó sobre un altar, ahí hizo en Betel, ofreciendo, ¿qué, hermanos? Sacrificios ¿a quiénes? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su ¿qué? Y es lo que hace el mundo el día de hoy, hermanos, inventa dioses de su propio corazón. E hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Oh, hermanos, esto era totalmente condenable. Hacer una falsificación del templo de Dios. Ahí surge, hermanos, a partir de aquí surge la misión de los profetas para que se arrepintieran. Además, hermanos, la nación no solamente tenía influencia del dios Baal, pero también tenía influencia de la diosa Asteret. Esta diosa era la diosa de la inmoralidad, de la fertilidad. Y en estos templos se acostumbraba a tener actos inmorales. Actos fuertemente sexuales inmorales, hermanos, perversos, y era algo abominable. De manera, hermanos, que podemos asumir que estos jóvenes que venían de Betel eran parte de este templo, o era parte de esta celebración idólatra que se celebraba en Betel. Entonces, hermanos, entender que Betel era una ciudad totalmente idólatra y conocida como el centro de idolatrismo, de idolatría, entendemos el corazón de estos muchachos. No solamente vemos la identidad de los muchachos, vean, segundo, por favor, la burla sobre el profeta. Sigamos leyendo el versículo 23. Salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Hermanos, la hostilidad hacia el profeta refleja el corazón tan endurecido que estos muchachos tenían. La palabra de Dios nos dice, noten lo que dice Salmo 105:15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis ¿qué? Mal a mis profetas. Y más tarde estos muchachos iban a aprender una gran lección. La burla de estos jóvenes a Eliseo nos muestra primero que niegan la autoridad del profeta. Al llamar a Eliseo calvo, hermano, no solamente le faltaron al respeto públicamente, sino que dudaron de su autoridad como profeta. Dudaron de la autoridad que Dios le había dado. Hermanos, en aquel tiempo la calvicie, hermanos, era vista como una marca de desaprobación divina, la calvicie prematura. Aquellos que ya tenían, ¿verdad? Que eran jóvenes y ya se les cae el pelo como a mí. Yo casi no tengo pelo, ¿verdad? O tengo el pelo bien delgadito. O como mi hermano, aquel hermano Edgar también, ¿verdad? Tenemos el pelo bien delgadito, ¿verdad? Ahí vamos para allá. Hermanos, de manera, hermanos, que la burla no solo refleja al profeta una falta de respeto, sino a la autoridad de los profetas que tenían en ese momento. No solamente niegan la autoridad del profeta, vea segundo, rechazan la palabra profética. Hermanos, el insulto a Eliseo no solo niega su autoridad, sino que rechazan los valores de la ley mosaica. El reinado de Israel, hermanos, todo lo que conllevaba en Betel, las prácticas de los Baales, se burlaban de la ley mosaica. Se burlaban de los principios de Dios. Se burlaban de los mandamientos de Dios. Y vean en sus notas, nadie rechaza impunemente el mensaje del Señor. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no, ¿qué, hermanos? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos. Y vivimos, ¿verdad? Como en aquellos días que Eliseo vivió, vivimos en una sociedad idólatra que se burla de Dios. Gente como Jeroboam hace alternativa de dioses falsos. Y el peligro que corremos los cristianos es hacer nuestros propios dioses pensando que hacemos lo correcto. Se burlan de los valores. Hoy en día los ídolos siguen. Quizás ya no se llaman Baales, quizás ya no se llaman Asteret, hermanos, pero el culto a la personalidad, el ámate a ti mismo, es un Dios el día de hoy. El hedonismo, si se siente bien, hazlo.
La cultura el día de hoy se burla de nuestros valores. El Dios del dinero va a traerte éxito, va a traerte fama, va a traerte fortuna. ¿Y cuántas veces la Biblia nos dice que muchos fueron extraviados por el amor al dinero? El cuerpo es un ídolo a través de la apariencia física, gente obsesionada con su cuerpo. Las estrellas, las celebridades son idolatradas y despiertan una devoción. Hoy en día, gente, ¿verdad? Cristianos, tristemente, saben más de una celebridad conocida que de la Biblia. Hoy en día, jóvenes saben más de sus propios ídolos que de la palabra de Dios. Hay más devoción por los ídolos admirados que por aquel que les salvó. ¿Cuál es su ídolo, hermano? Que le estorba de la devoción con el Señor. Las redes sociales alimentan un culto enfocado al ego. Cada persona tiene su altar digital, donde estos nuevos ídolos los conducen y nos desvían de una adoración verdadera. Ese mundo, hermanos, este es el mundo que enfrentamos. Y esa es la sociedad que Eliseo tuvo que enfrentar. Y esos muchachos sí venían de una cultura donde estaba acostumbrada a burlarse de la ley del Señor. Por eso, hermanos, que cada miércoles y a partir del próximo mes estamos viendo apologética para la familia. Y aunque veamos esos principios, vemos principios que el mundo se está burlando. Por lo cual vemos, hermanos, tercero, vean la confrontación terminada en muerte. Versículo 24. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hermanos, eso fue un suceso increíble. 42 personas, 2 osos. No nos dice en la Biblia qué tamaño eran los osos, pero han sido bien rápidos estos osos. Pero note entonces la confrontación que Eliseo hace, hermano. La Biblia nos dice en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándonos que hermanos, que contendáis, que hermanos, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, en esta historia vemos a un Eliseo, hermanos, que nunca actuó pasivamente. Eliseo no es como que se estaban burlando de él. Hey, pelón, hey, calvo, y él estaba, los voy a ignorar. No, él no actuó pasivamente como muchos de nosotros actuamos cuando hay alguien que ofende a Dios. Él se voltea y los maldice en el nombre de Jehová. Vea primero en sus notas, Eliseo defiende el honor de un Dios 3 veces santo. Eliseo defiende el honor de su Dios. Entendamos que esta pandilla de idólatras se burla de los valores morales de la ley de Dios y Eliseo defiende la causa de Dios. En nuestros días, alguien se burla, hermanos, de uno por vivir una vida que agrada a Dios y muchas veces el cristiano calla ante estas burlas. Jóvenes callan ante las ideologías. Muchas veces callamos por temor. Y como se predicó en Mexicali, dejamos de ser luz a este mundo. Hermano, ¿le recuerdo algo? Usted y yo estamos del lado ganador. Estamos del lado que tiene la verdad. No hay por qué temer, no hay por qué agüitarse si nos dicen aleluya, si hermano a usted le dicen monja por la falda larga que usted trae, porque ha hecho la diferencia en su comunidad, en su escuela. No hay por qué temer, porque Dios está con nosotros. Y esos muchachos se están burlando de Eliseo, porque se burlaban de su forma de vivir, porque sabían que él era un profeta de Dios.
para el día de hoy. Mucha gente se burla. Y cuando se tocan temas, ¿verdad? Cuando no le ha tocado, hermanos, que cuando usted está tocando un tema bíblico y quiere pararse firme, ay, muy aleluya tú. Y muchas veces nos agüitamos. Y el creyente promedio, ¿sabe lo que hace? Es que no quiero meterme en problemas. Es que no quiero buscar broncas. Es que hay que ser prudentes, ¿verdad? Eliseo firmemente, sin temor, va contra la corriente en el nombre de Jehová, los maldice, porque hay un solo Dios y hay una sola verdad. Amén. Pero no solamente vemos Eliseo defendiendo el honor de su Dios. Siguiente, vean, la consecuencia final de su pecado fue la muerte. Al fin de cuentas, lo que hicieron estos muchachos fue burlarse del varón de Dios. Fue burlarse del profeta. Hermanos, rechazar el mensaje era rechazar a Dios mismo. La forma en que estos jóvenes mueren nos describe la gravedad de su pecado. No hicieron cualquier cosa. Se habían burlado del varón de Dios. Hermanos, tengamos cuidado de qué es lo que hablamos del varón de Dios. Tenga cuidado qué es lo que habla del hombre de Dios. Hermanos, y la forma en que estos jóvenes terminan sus vidas, una manera trágica, despedazados por osos. Porque ¿sabe qué? El pecado siempre trae muerte. El pecado siempre trae muerte. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. El pecado mata familias. El pecado mata matrimonios. El pecado mata relaciones. Y todavía muchos de nosotros jugando con el pecado, sabiendo y entendiendo que tarde o temprano el pecado nos conducirá a muerte. Conocimos entonces esta historia. Pero entonces, la pregunta que quisiéramos contestar es, ¿por qué Dios puso esta historia aquí para nosotros? Vean cuarto en sus notas, lecciones que aprendemos en esta historia. Es curioso, hermanos, antes de entrar al número 4, pero es curioso, vean el versículo 25. De allí, ¿qué hizo Eliseo, hermanos? Se fue al monte, hermanos, no fue a cualquier monte. Se fue al monte Carmelo. Y que ustedes recuerdan, el monte Carmelo fue el escenario donde uno de los más grandes milagros sucede. Que fue la derrota de los 400 profetas de Baal, que cayó fuego del cielo. Y no lo dice en la Biblia, hermanos, pero podemos asumir que Eliseo va a recordar que está del lado de un Dios todopoderoso. Va a recordar aquellos sucesos y su fe es afirmada. Pero entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Vean primero en sus notas, nos recuerda la imponente santidad de Dios. Nos recuerda lo santo que es Dios. Nota lo que dice 1 de Pedro 1:14 al 16, como hijos obedientes, ¿no qué, hermanos? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, hermanos? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos, hermanos. Y la cultura de aquel entonces era una cultura idólatra, era una cultura que promovía la inmoralidad, era una cultura que promovía el paganismo. Pero había varones de Dios que estaban dispuestos a ir contra la corriente y hacer la diferencia. Muchas veces, hermanos, pasamos por alto que el Señor espera que vivamos una vida santa. Y como se acaba de predicar, lo decía ahorita en la conferencia, que seamos luz a este mundo. Mientras más, hermanos, ¿sabe usted? Mientras más usted está cerca de Dios, más puede ver la suciedad que tenemos. Mientras más nosotros nos acercamos a Dios, tenemos una comunión con Él, vivimos una vida santa, nos damos cuenta de lo malo que somos. Oh, pero usted se aleja de Dios y usted no va a diferenciar si usted anda bien o usted anda mal.
Hermano, ¿cómo estás? Bien. Bien, y no te he visto en 3 meses. Y es por eso que muchas veces no podemos servir al Señor porque no nos hemos limpiado. La palabra de Dios dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Dios no toleró la actitud de estos jóvenes. ¿Qué otra lección podemos aprender, hermano? Vea, segundo, nos enseña la autoridad profética que tiene su palabra. Segunda de Pedro 1:19 nos dice, tenemos también la palabra que, hermanos, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eliseo, hermanos, sabía que su mensaje era seguro. Eliseo sabía que él había visto el poder de Dios. Hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en que el Señor va a hacer lo imposible. Podemos confiar que el Señor va a obrar. Y cuando vengan los momentos de fricción a su vida, donde quizás la visión no es clara, donde quizás muchas veces nos desanimamos por las burlas, nos desanimamos por las críticas de este mundo, la corriente ataca la verdad. Recuerde que su palabra es una antorcha que alumbra. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué más nos enseña esta historia? De tercero, nos muestra que el mensaje de Dios perturba y despierta hostilidad y burla en una sociedad idólatra. Hermanos, el mensaje de Dios hace que la gente allá afuera levante burla hacia nosotros. Note lo que dice Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de ¿qué? De mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a quienes, hermanos, a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, este mundo habla de tolerancia hasta que alguien habla de Cristo. Ahí se vuelven intolerantes. Hermanos, este mundo no tolera la verdad. La palabra de Dios, la verdad, despierta burlas hacia nosotros. Los principios cristianos, hermanos, son atacados. Los principios cristianos son mofados. Ya el matrimonio es para gente anticuada. Lo de hoy es la unión libre. Hermanos, ya el guardar la pureza es para gente aficionada. Lo de hoy es vive tu vida. Si se siente bien, hazlo. Ya el decir que solo existen 2 géneros, varón y hembra, es una mente cerrada. La gente de hoy dice existen más de 100 géneros. Ya el joven y señorita no se les puede disciplinar porque se trauman. Porque crecen traumados. La verdad es atacada. La verdad es burlada. La ideología se burla de la verdad. ¿Qué más aprendemos, hermanos? Refleja el destino final de aquellos que obstinadamente rechazan al Señor. Refleja, letra D, el destino final de aquellos que obstinadamente rechazan al Señor. Noten lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que, ¿qué, hermanos? Rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, hermanos, la ira de Dios está sobre él. Hermanos, hay un destino final a aquellos que rechazan al Señor. Y gracias a Dios que usted y yo creímos en el verdadero Hijo de Dios. Gracias a Dios que usted y yo, por gracia, somos salvos por medio de la fe. Oh, pero dice la Biblia que aquellos que rechazan, aquellos que rehúsan creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, al fin de todo, aquellos que rechazan la verdad, un día serán condenados y se les va a entregar un espíritu engañador para que no crean a la verdad. Primera Tesalonicenses nos dice lo siguiente: por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean que, hermanos, la mentira, a fin de que sean que condenados todos los que no oyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, un día, hermanos, la gente que no aceptó a Cristo como un Salvador,
se les va a entregar un poder engañoso para que no crean la verdad. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? Letra E. La vida en un mundo caído por el pecado alberga muchos peligros mortales. Hermanos, y es por eso la necesidad de que nosotros prediquemos a Cristo. Es por eso la necesidad de que nosotros prediquemos a Cristo crucificado. Dice la Biblia que Dios nos encargó el mensaje de la reconciliación para que el hombre sea reconciliado con Dios. Es por eso la necesidad de predicar el Evangelio, porque todos los días gente muere. Gente muere de distintas maneras. Y Dios nos ha dado la comisión a usted y a mí de ir a llevar el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué más aprendemos de esta historia? También vemos la gravedad del pecado, hermanos. La forma en que estos jóvenes mueren nos muestra la gravedad del pecado. Números 32:23 nos dice: mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué? Os alcanzará. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, hablando un poquito acerca de la gravedad del pecado. Hermanos, el pecado es lo más horrendo que el ser humano se puede exponer. El pecado es lo más horrendo que usted y yo nos podamos exponer. El pecado alcanza, el pecado engaña, el pecado mata. Y todavía muchos cristianos se ponen a jugar con el pecado. Todavía muchos varones están jugando a una mirada aquí, una mirada allá. Jóvenes juegan con lo que miran. Damas juegan con el chisme. Hermanos de la iglesia juegan con hablar mal del líder de la iglesia. Hermanos, hoy se nos olvida lo grave que es el pecado. ¿Cuándo vamos a entender cuán grave es el pecado para nosotros? El pecado es lo más horrible en lo cual nosotros nos podamos exponer. Por último, ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? La importancia de escuchar al hombre de Dios. La importancia de escuchar al hombre de Dios. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué, hermanos? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, Dios ha puesto un varón en cada iglesia para nosotros que nos proclama la verdad. Y Dios manda a sujetarnos, a obedecerle, hermanos. Y muchas veces, hermanos, yo le he visto como cristianos, la mano de Dios cae sobre ellos porque hablan mal del siervo de Dios. Yo lo he visto. Y quizás no va a venir un oso, ¿verdad?, a comernos. Pero nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios y de sus siervos. Eliseo al final hace una parada, como les mencionaba ahorita, en un escenario donde uno de los más grandes victorias tuvo. A partir de aquí, Eliseo estaba a punto de comenzar una vida llena de milagros registrados en la Biblia. Y hasta ahorita, hermanos, esta historia que nos parece tan extraña, el Señor nos da grandes lecciones. Una de las más grandes lecciones que podemos tener es que el Señor es un Dios santo, que Dios no tolera el pecado, que Dios cuida de sus siervos. Próximo miércoles, hermanos, vamos a seguir aprendiendo de más historias que el Señor nos enseña para nuestra vida espiritual. Oremos. Todos con los ojos cerrados, sus inclinados, vamos a orar. Padre, gracias damos por este día, Señor. Gracias por